En este video del curso compacto gratuito de AutoCAD vamos a estudiar cómo dibujar o cómo crear las diferentes dimensiones o cotas que tenemos dentro de nuestro ejercicio. Para esto previamente debemos configurar el formato. Como este es un dibujo ya creado con anterioridad, pues ya tiene un formato establecido, es decir, ya tenemos un tamaño de las cotas, unas unidades que estamos utilizando en esas cotas, un estilo de flecha, que en este caso es un punto. Pero si no tuviéramos nada todavía, debíamos configurar previamente para que nos quede acorde a nuestras necesidades. Dentro de AutoCAD podemos encontrar algunas cotas aquí en inicio, en la opción principal inicio, en el grupo anotación, que es el cuarto grupo de este panel. Aquí al lado derecho en la primera columna encontramos la cota lineal y si desplegamos acá la pequeña flecha vemos otras cotas que podemos usar con AutoCAD. Sin embargo, este grupo es un grupo resumido dentro de la opción inicio. El grupo completo lo encontramos en la opción anotar. Entonces vamos a cambiar de inicio, vamos a dar clic en anotar, vamos a activar el panel en anotar. Y aquí encontramos en primer lugar el grupo texto y en segundo lugar el grupo cotas, que es el que necesitamos para este ejercicio. Aquí vemos los diferentes tipos de cotas, aquí está la lineal, si damos clic acá vemos las que veíamos en la opción inicio. También vemos otras cotas adicionales. Y aquí en la parte inferior derecha vemos una pequeña pestaña que al dar clic en ella nos permite llegar al cuadro de diálogo donde vamos a hacer las modificaciones para que las cotas queden como nosotros queremos. Vamos a modificar y vamos a dar valores preestablecidos, es decir, que vienen por defecto con AutoCAD y vamos a ver cómo cambian esas cotas que tenemos ya dibujadas. Por ejemplo, vamos a dar clic aquí en modificar. Aquí aparecen los diferentes tipos o las diferentes opciones que tenemos dentro del cuadro de diálogo, digamos las líneas que conforman nuestra cota, los símbolos y flechas de nuestra cota, los textos, el tamaño aquí en ajustar, el tamaño en el que vamos a crear nuestra cota, las unidades principales, unas unidades alternativas y las tolerancias. Digamos que vamos a modificar para ver cómo cambiaría o cómo nos quedarían las cotas dibujadas. Solamente aquí en símbolos y flechas, vamos a venir aquí a símbolos y flechas, vamos a modificar de punto a cerrado relleno. Esta es la que viene por defecto con AutoCAD. El texto no lo vamos a modificar ni las líneas. Vamos a cambiar el tamaño. Por defecto el factor global de escala o el factor general de escala viene en 1 en AutoCAD, es decir, aquí aparecerá el valor numérico 1. En las unidades principales nos aparece decimal, pero hay algunos que vienen aquí con 4 cifras decimales después del punto. Y simplemente ya con estos pequeños cambios vamos a dar clic aquí en aceptar, vamos a dar clic aquí en cerrar y aquí vemos cómo se han modificado nuestras cotas con respecto, digamos, a las condiciones originales con las que nos las daría el software. Aquí vemos que estas cotas, aunque las podemos ver, no son acordes a lo que necesitamos. Aquí vemos números montados, las flechas son muy grandes, el tamaño en sí de la cota es demasiado grande. Por eso debemos hacer las modificaciones antes de comenzar a dibujar las cotas. Si yo dibujara aquí una cota, vamos a venir entonces aquí dentro de cotas, vamos a dar clic aquí en lineal, vamos a dibujar nuestra primera cota. Dice designe el origen de la primera línea de referencia a nuestra cota. Aquí es importante aclarar que debemos tener activos los OSNAPs o modos de referencia a entidades para asegurarnos de seleccionar o de crear nuestra cota de manera precisa. Necesitamos este punto final para que nuestra cota vaya de ahí, damos clic y nos dice designe el origen de la segunda línea de referencia y vamos a dar clic acá, clic ahí y ahí ya nos queda nuestra cota. Ahí vemos que aparece 3.90. Luego nos dice la ubicación, designe la ubicación, entonces eso lo podemos hacer simplemente direccionando el cursor y dando clic aquí en el área de gráfica. Digamos que queremos que vaya ahí, entonces ahí damos clic y ahí tenemos nuestra cota. Aquí vemos varias cosas. Uno, que no hemos modificado la capa, entonces la cota ha sido creada con la capa muebles, deberíamos haberla creado con la capa dimensiones. Dos, que como no hemos hecho las modificaciones previas del formato, la cota queda con varios decimales después del punto, con flechas en lugar de con puntos y tal vez demasiado grande para este ejercicio que estamos haciendo. Vamos entonces a hacer todas las modificaciones. Vamos a venir primero que todo a inicio, vamos a seleccionar nuestra cota,
Vamos a modificar la capa, vamos a seleccionar de muebles y vamos a pasar a dimensiones. Vamos a dar escape para quitar la selección. Y de una vez vamos a pasar aquí en las capas, de una vez vamos a pasar a dimensiones. Es decir, aquí vamos a seleccionar dimensiones para que el resto de cotas que vamos a trazar o dibujar dentro de este video ya nos queden en esa capa. Ahora sí vamos a hacer las modificaciones nuevamente para que la cota nos quede de manera perfecta. Vamos a venir entonces nuevamente aquí a anotar, a la opción principal anotar dentro del panel principal de tareas. En el grupo cotas vamos a venir al pequeño botón de la parte inferior derecha, damos clic ahí, nos aparece el cuadro de diálogo, damos clic en modificar y vamos a hacer los cambios para que nos quede ya el dibujo bien organizado. Lo primero que vamos a hacer es cambiar los símbolos y flechas. Damos clic aquí en símbolos y flechas. No queremos la flecha típica, queremos la flecha de punto. Entonces seleccionamos punto. Queremos ajustar el tamaño. Damos clic aquí en ajustar. 1 es muy grande, 0.5 todavía era muy grande. Vamos a modificarlo a 0.35. Es decir, el 35% de ese tamaño. Vamos a venir aquí a las unidades principales y le vamos a decir que 4 dígitos después del punto es demasiado. Vamos a dejar decimal, pero vamos a modificar a 2. Entonces seleccionamos acá y seleccionamos acá. Damos clic, 2 unidades decimales después del punto. Venimos ahora a líneas y vamos a hacer un pequeño cambio también acá en líneas, especialmente donde dice desfase desde el origen. Esto se refiere a las líneas de referencia, a qué distancia nos van a quedar desde el dibujo. Las líneas de cota siempre deben quedar separadas de nuestro dibujo, tal y como se ve acá en el ejemplo. Como estamos reduciendo el tamaño general de escala, debemos aumentar este desfase, porque si no el desfase va a tender a 0. Entonces debemos modificarlo, podemos cambiar aquí simplemente a 0,15 y vamos a dar a aceptar. Vamos aquí ya a aceptar, damos cerrar y hemos modificado las cotas, nos han quedado con un desfase apropiado, a un tamaño también apropiado con respecto a este dibujo. Y ya bastará entonces ahora sí con que terminemos de dibujarlas o de crearlas. Vamos entonces a venir aquí a la parte alta, vamos a trazar primero la cota general. Utilizamos nuevamente lineal, damos clic aquí en lineal. Recuerde, importante los modos de referencia a entidades activos, es decir, los OSNAP, para tomar el punto exacto. Desde aquí quiero mi cota, designe la primera línea, ahí. Luego me dice designe la segunda, entonces me voy al punto opuesto, doy clic ahí. Ahí ubiqué la segunda, ahora me dice ubique la cota, entonces vamos a ubicarla aquí, vamos a decirle que ahí, clic ahí, y tenemos nuestra cota. Esta cota ya ha sido creada con las nuevas características o el nuevo formato que le hemos dado. Ahora vamos a generar una cota continua. Para generar una cota continua debemos haber tenido previamente una cota lineal como esta o una cota alineada. Vamos a crear entonces una cota lineal antes, vamos a venir aquí, decimos lineal. Decimos que de este punto a este punto para trazar el tamaño del muro o de la mocheta, damos clic hasta ahí, ahí nos aparece el muro hasta donde comienza la ventana. Luego damos clic para terminar nuestra cota lineal, es decir, esta cota es igual que cualquiera de estas dos. Ubicamos un primer punto, un segundo punto, siempre dando clic, y un tercer clic para ubicar la cota. Una vez hemos hecho esto, venimos aquí dentro del grupo cotas y seleccionamos la opción continua. Esta nos permite generar una cota continua a partir de la última lineal o de la última alineada que hayamos hecho. Entonces al dar clic aquí en continua, AutoCAD de forma automática me ubica esa cota ahí. Yo simplemente tengo que desplazarla y ubicar el segundo punto de esa línea continua o de esa cota continua. Es decir, acá, donde termina la ventana. Damos clic ahí. Él sigue trazando cotas continuas a partir del último punto que hayamos generado. Entonces en este caso de una vez para generar la del muro, damos clic ahí y obtenemos dos cotas continuas a partir de la cota lineal que nos marcaba el 0.70 del muro. Para salir de la cota continua simplemente damos enter. Él nos dice designe cota continua, ya no vamos a designar más, entonces damos enter y tenemos trazadas estas cotas que nos muestran los tamaños o dimensiones que tiene tanto el muro en este caso, el ancho del muro en este otro caso y la ventana. Podemos hacer lo mismo en el sentido opuesto, es decir, la cota continua puede funcionar en cualquier sentido. En este caso vamos a trazar ahora la cota del ancho
de nuestro closet. Entonces venimos nuevamente a lineal. La cota lineal solamente nos permite hacer dimensiones en X y Y. Entonces yo puedo tomar cualquier punto de referencia, pero él siempre me va a hacer una cota lineal en X y Y. Entonces damos clic aquí para primer punto de referencia de nuestra cota lineal. Clic acá para segundo punto de nuestra cota lineal. Aquí la vemos. Ahora vamos a dar un clic para ubicar la cota. Entonces damos clic ahí. Tenemos nuestra cota lineal ubicada. Venimos nuevamente a continua, damos clic en continua y él automáticamente activa la última cota lineal para activar nuestra cota continua. Mire, ahí ya se ve, solamente es desplazar, en este caso lo podemos llevar de forma perpendicular para ubicar el ancho de la alcoba y de forma perpendicular hasta arriba para ubicar el ancho de la ventana, 0.15, 3 y 0.15. Y hemos creado cotas continuas que nos quedan además perfectamente alineadas con la cota lineal original. Para salir un doble enter, enter y enter, quedamos fuera de la cota y ya nos ha quedado trazada también esta cota. En la parte baja podemos hacer exactamente el mismo procedimiento. Damos cota lineal, le decimos que desde este punto designe el origen, entonces decimos desde aquí, clic desde ahí, hasta la segunda línea, es decir, hasta acá, clic ahí para la cota. Desplazamos y ubicamos la cota, damos clic y luego simplemente damos cota lineal para generar la cota del ancho de la ventana, clic, y la cota del ancho del muro, clic, y ya tenemos esas cotas. Damos enter, nuevamente enter y terminamos la orden. De acuerdo a este ejercicio solamente nos falta la dimensión del ancho de la alcoba en el sentido horizontal, entonces bastará con lineal, ir a lineal, cota lineal. Podemos seleccionar por ejemplo este punto y la perpendicular con ese punto. Clic en este punto y perpendicular con este y ahí simplemente desplazamos la cota y la ubicamos para tener nuestra cota también interior dentro de nuestro ejercicio. Aquí ya tenemos entonces todas las dimensiones y ya podemos pasar ahora al siguiente tema que veremos en el próximo video, que es el tema de textos. Para los que trabajan la versión clásica, entonces para esto vamos a venir entonces aquí a la parte alta. Vamos a modificar a AutoCAD clásico. Vamos a cerrar también, igual que lo hicimos en el video anterior, vamos a cerrar primero este cuadro acá. Y vamos a cerrar también este otro cuadrito acá. En la versión clásica encontramos los formatos para cambiar las dimensiones. En la parte, los encontramos en dos lugares. Digamos acá en la parte alta, en las opciones desplegables, en formato. Aquí donde dice formato. Damos clic ahí en formato y aquí aparecen los diferentes estilos de formato. Tenemos, obviamente el primero es capa, luego tenemos estilo de texto y luego tenemos estilo de cota o Dimension Style en la versión en inglés. Entonces aquí estilo de cota o Dimension Style, si damos clic ahí, pues nos aparecerá este cuadro de diálogo que ya lo estudiamos. Simplemente vamos a entrar a modificar y aquí vamos a ver las diferentes opciones que tenemos. Y ahora aquí cancelar, esto solamente era para ver dónde lo podemos ubicar en la versión clásica. Entonces venimos a formato y en estilo de cota o Dimension Style. También encontramos ese acá. Aquí lo vemos, miren, aquí dice estilo de cota. Aquí ya dentro de las barras de herramientas, si damos clic ahí, aquí podemos ver cómo aparece nuestro cuadro de diálogo. Lo que sí no vamos a ver, digamos, en esta presentación clásica en primera medida es las diferentes cotas, es decir, dónde está lineal, dónde está alineada, continua. Para activar la barra de tareas de las dimensiones debemos entonces ubicarnos sobre cualquiera de las barras ya activas, digamos puede ser sobre la de dibujo o sobre la de edición de dibujo. Ubíquese sobre cualquiera de ellas, no dé clic en ningún comando, simplemente ubíquese ahí. Va a dar un clic pero con el botón derecho del ratón. Da un clic con el botón derecho del ratón, aparece este gran cuadro de diálogo y la primera que vemos dice acotar. Entonces bastará con que seleccionemos acotar y nos aparece esta barra de herramientas. En esta barra de herramientas están los diferentes tipos de cotas. En este caso tenemos la cota lineal, mira aquí en primer lugar, que fue la que usamos en este ejercicio. Entonces bastará con dar clic ahí para activar la cota lineal. Voy a dar escape y la cota continua la vemos acá, más o menos a mitad de la barra de tareas. Cota continua, la vemos acá. Puede dejar activa esta barra de forma permanente, puede desplazarla y ubicarla en un mejor punto.
Y aquí también puede cambiar el estilo de la cota. Mira, aquí aparece este mismo. Damos clic y nos aparece el cuadro de diálogo. Esto entonces para seguir el ejercicio o para hacer las cotas utilizando la versión clásica del programa. Hasta acá este video y hasta el próximo video.